Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este webinar de Asufin, que como sabéis, pues empezamos el año como lo terminamos y como llevamos años haciendo, centrándonos en la educación financiera para informaros de todo lo que podéis reclamar y en este caso vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, que además en enero con la cuesta de enero pues todo se nos hace también un poco más complicado. Así que vamos a hablar hoy de la ley de segunda oportunidad, de quién puede acogerse, de qué requisitos hay y os contaremos también cómo reclamar y cómo cogeros a esta ley con dos abogadas colaboradoras de Asufin, con Ágora Rosales y con Teresa Budiño, que ahora os las presentaremos y les daremos paso, que son las que van a hacer esta presentación. Pero antes de nada, em, quiero agradecer al proyecto PEPI, que es con el que hacemos este webinar. Hemos también realizado otras acciones para frenar el sobreendeudamiento. Lo vamos a dejar en el chat, el enlace donde podéis acceder a todas las acciones que hemos hecho, notas web que hemos publicado y otras herramientas y infografías y recursos que podéis consultar también desde nuestra web. Todo centrado en evitar el sobreendeudamiento. Veo que ya os vais conectando, que habéis sido muchos los que os habéis apuntado a este webinar. Vamos viendo cómo os vais conectando. Os agradecemos desde Asufin el que hayáis querido participar en este webinar. Y como siempre, como en todos nuestros webinars, al final de la presentación de Ágora y de Teresa, tendremos una pequeña parte de un apartado de preguntas y de respuestas que contestaremos en directo todas vuestras dudas. Y para que se nos haga un poco más fácil, os vamos a pedir que lo hagáis a través del menú de preguntas y respuestas que encontráis aquí justo debajo de vuestra pantalla, porque si lo ponéis en el chat, lo más fácil es que entre unas cosas y otras igual se nos quede alguna perdida. Entonces, para poder leer todas en directo y que no se nos quede ninguna pregunta en el tintero, os lo agradecemos si lo hacéis a través del menú de preguntas y respuestas, que ya os digo, lo encontréis justo aquí debajo de vuestra pantalla. Es un icono que pone preguntas y respuestas, hacéis clic sobre él y ahí escribís vuestra pregunta. Lo podéis hacer de forma anónima, contarnos vuestro nombre, lo que prefiráis. Así que ya veo que os estáis conectando muchos y yo creo que ya no vamos a dilatarlo más y vamos a comenzar con este webinar. Voy a dar paso primero a Ágora Rosales, que va a ser la encargada de empezar esta presentación, y luego será Teresa la que continúe antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas. Así que bienvenida Ágora, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Sufin por la invitación para participar en este Gracias. webinar. Gracias a ti y ya te dejo que todo tuyo. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Vamos a intentar explicar de una manera un tanto sencilla la ley de segunda oportunidad. En principio, yo quería comenzar explicando qué es lo que se entiende por segunda oportunidad. Es un instrumento jurídico que permite liberarse de las deudas con determinadas excepciones. Lo que es el procedimiento en sí, cómo se solicita, todo lo que es la tramitación, esa parte la va a abordar mi compañera Teresa Budiño un poquito más adelante en su exposición. Yo solo quería inicialmente decirles que, bueno, esto no es algo reciente, a pesar de que está ahora mismo en auge, que todo el mundo parece que habla de este mecanismo de la segunda oportunidad, pero realmente la primera regulación la encontramos en el Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Solo quiero que sepan que un poco la idea de nombrar esta norma es que estamos hablando de una normativa del año 2015, es decir, no es algo tan reciente como muchos pueden imaginar. Hay una directiva. Es la Directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo, del Consejo sobre acuerdos marcos de reestructuración preventiva y exoneración de deuda. Sepa que hay una normativa, una regulación a nivel europeo, y esto también lo nombro, aunque realmente esta webinar no va dirigida realmente a juristas, pero sí que sepan este dato, porque esta directiva va a ser muy importante a la hora de, sobre todo, abordarles luego el crédito público, las deudas con Hacienda, con Seguridad Social. Voy a hacer referencia a esto. Entonces quería que supieran que hay una regulación a nivel europeo y que es esta.
Y también les quería citar una ley, son las únicas leyes que voy a nombrar, porque es verdad que si hay personas que previamente han buscado información sobre la ley de segunda oportunidad, se van a dar cuenta de que lo que les vamos a explicar, tanto Teresa como yo, en este ratito, es diferente a lo que a lo mejor habían escuchado hace un tiempo atrás. Vale, ya no van a escuchar hablar de ese procedimiento que se hacía antes en notaría, o sea, ese procedimiento que se hacía antes del acuerdo extrajudicial de pagos, eso ya no existe, ya no está en vigor. Ahora tenemos una ley nueva, la ley 16/2022 de 5 de septiembre de reforma del texto refundido de la ley concursal. Esto ha cambiado todo el marco en materia de la ley de segunda oportunidad, entonces lo que les vamos a explicar pues tiene que ver pues con la regulación actual y bueno, dónde nos encontramos actualmente y cómo se tiene que tramitar este procedimiento a día de hoy. Bueno, partiendo de esta base, que es lo único jurídico realmente que les voy a exponer, lo importante es saber qué personas pueden acudir al mecanismo de segunda oportunidad. Es importante que sepan que solamente son personas naturales, es decir, personas físicas, sean empresarios o no lo sean. Nosotros desde Asufin, es verdad que les explicaremos que las personas, los autónomos, los empresarios individuales se pueden acoger a este mecanismo de segunda oportunidad, pero realmente eso no va a ser objeto de esta webinar. Nosotros nos vamos a centrar en personas físicas, en consumidores, personas de a pie que tienen o que están sufriendo un sobreendeudamiento. Entonces, por lo tanto, se quedarían fuera de esta posibilidad de acogerse a este mecanismo de segunda oportunidad las personas jurídicas, es decir, las corporaciones, las fundaciones, las asociaciones civiles, todas lo que son empresas, todo eso se va a quedar fuera de este procedimiento de segunda oportunidad. Por tanto, solamente va dirigido a personas físicas, como he dicho anteriormente, que son particulares, que tienen pues ese sobreendeudamiento y también empresarios, lo que son empresarios individuales, los autónomos, pero bueno, la regulación en este caso y el procedimiento tiene unas particularidades que no vamos a tratar aquí porque desde su fin, insistimos, solamente prestamos la asistencia a las personas físicas consumidores. ¿Qué requisitos tiene que reunir el deudor para que pueda acceder a la exoneración? Bueno, hay un concepto fundamental que es la situación de insolvencia. Esa situación de insolvencia puede ser actual, es decir, no puedo cumplir regularmente con las obligaciones exigibles, no puedo con los ingresos que tengo asumir los pagos que tengo que ir afrontando en mi día a día, o puede ser inminente, es decir, yo veo que ya mi situación económica realmente va muy mal y que en el plazo de 3 meses no voy a poder cumplir con mis obligaciones. Hay una pregunta que suelen hacer muchos de los deudores o personas que se interesan por esta ley de segunda oportunidad, este mecanismo, y es, oye, pero es que yo tengo un sueldo que a lo mejor, pues yo qué sé, gano 2.000 euros, gano 2.500 euros, ¿me puedo acoger? ¿Se entiende que estoy en situación de insolvencia? Hay que analizar cada caso concreto. Efectivamente, si yo tengo un sueldo de 2.000 euros, pero tengo unas cargas ordinarias que superan esa cantidad, con todos los gastos que tengo que ir asumiendo en mi día a día, evidentemente estoy en una situación de insolvencia. Entonces, no se guía tanto por la cantidad que se percibe en nóminas o rentas o lo que tengan, sino realmente por la situación global que sufre esa o que vive esa persona. Hay otro concepto fundamental sobre el que va a girar a día de hoy todo este procedimiento y es la buena fe del deudor. Antes, esta situación, esta acreditación de la buena fe, pues no era tan importante. Ahora todo el procedimiento gira sobre la buena fe del deudor. Es decir, se va a analizar a lo largo del procedimiento, ya luego les diré en cuanto a la documentación que se tiene que presentar. Hay que explicar muy bien cuáles son los motivos por los cuales esa persona se encuentra en situación de insolvencia. No es lo mismo una persona que empieza a pedir microcréditos, pues porque pues para hacer compras, porque me voy de viaje, porque, o sea, una solicitud de créditos de una manera irresponsable a una persona que realmente, pues en el día a día, pues le ha subido a lo mejor la hipoteca o el alquiler que tiene que pagar mensualmente y no puede realmente, pues, asumir esas cargas y pide mejor créditos para intentar, pues, vivir en el día a día y poder salir adelante. Entonces, esa situación y lo que ha llevado a las personas a esa situación de insolvencia es muy importante. Hay personas
que se encuentran en una situación de insolvencia porque previamente han desarrollado un negocio, han invertido parte de su patrimonio en él, ese negocio, una tienda, por ejemplo, no les ha ido bien, y se han quedado con unas deudas importantes que merman su capacidad económica. Entonces eso hay que valorarlo y sobre todo explicar muy bien cuáles son las situaciones por las que me encuentro ahora en esa situación en la que no puedo pagar. La nueva normativa regula excepciones a la buena fe, es decir, hay que tener en cuenta que hay personas que si se da uno de estos requisitos que les voy a contar ahora, pues se entiende que no son deudores de buena fe, por lo cual no serían aptos en principio para poder tramitar este procedimiento. En primer lugar, dice la ley, personas que hayan sido condenadas por sentencia firme 10 años antes a que se solicite la exoneración, a que se solicite pues esa liberación de la mochila, como decimos de forma común, ¿vale? Por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la hacienda pública y la seguridad social o contra los derechos de los trabajadores, ¿vale? Siempre y cuando la pena de ese delito sea igual o superior a 3 años, ¿vale? Esto es importante, solamente sería este requisito, son condenas los 10 años anteriores a la solicitud de la exoneración por estos delitos, con estas penas que les acabo de decir, pero hay una excepción. Si en su momento hay personas que resultaron condenadas, pero han pagado la responsabilidad civil, todo a lo que se les condenó en cuanto al pago de cantidades derivadas de ese delito, sí podrían acogerse a este procedimiento. Se entiende que no tienen buena fe, seguimos con los supuestos, cuando los 10 años anteriores a la solicitud han sido sancionados por resoluciones administrativas firmes, no que para recurso, por infracciones tributarias muy graves de seguridad social o del orden social, o cuando en el mismo plazo se les ha derivado responsabilidad, ¿vale? Estamos hablando siempre de sanciones administrativas y con la misma excepción, si la responsabilidad yo ya la he pagado, sí que puedo acogerme a este procedimiento aunque haya recibido esa sanción. Personas que tampoco podrían acogerse, con lo cual todos los demás sí que pueden, es cuando el concurso ha sido declarado culpable. Y aquí no quiero entrar en la parte que va a explicar mi compañera Teresa con posterioridad, simplemente un matiz, y es que esto se tramita con un concurso de acreedores, ¿vale? Entonces, si dentro del concurso se declara que la persona que lo solicita pues, es culpable, no puede acogerse a este procedimiento. Si no, si se entiende que es fortuito, que no es responsable, que no tiene ese concepto de culpabilidad, sí se puede acoger. Cuando en los 10 años anteriores la persona ya ha sido declarada afectada en una sentencia de calificación de un tercero calificado como culpable. ¿Qué significa esto? Bueno, imagínense, yo creo que es el supuesto a lo mejor más claro. Formo parte de una sociedad, ¿vale? Y en esa sociedad he formado parte de ella y se declara en el concurso de acreedores de esa empresa, se declara que yo he sido culpable porque he participado, bien porque he sido cómplice, bien porque he ostentado el cargo de administrador de esa sociedad. Si me declaran culpable en aquel concurso, no puedo solicitar luego la exoneración como a nivel individual. Y voy a hacer un matiz porque hay un supuesto que se suele dar con bastante frecuencia. El mismo que les acabo de decir, formo parte de una sociedad como administrador. Ustedes saben o lo sabrán que si yo formo parte de una empresa y la empresa pide financiación, piden muchas veces, se exige por parte de las entidades financieras que yo como administrador de esa sociedad tenga que avalar personalmente los créditos de esa empresa. Hay muchos concursos que se están dando en la actualidad de que esas personas, cuando finaliza el concurso de acreedores de la sociedad, se quedan con esa deuda a nivel personal y lo que quieren es liberarse de la misma. Se puede hacer, se puede iniciar el procedimiento de segunda oportunidad, pero ojo, siempre y cuando no me hayan declarado culpable en el concurso de la empresa, ¿vale? Se refiere a este supuesto. Y les digo, no es tan excepcional porque muchas personas a día de hoy pues sí que forman parte de empresas y su situación de insolvencia se ha generado como consecuencia de esa actividad. Luego, es importante que el deudor colabore de toda la información necesaria y colabore dentro del procedimiento concursal con el juez y con la administración concursal, con lo cual esto es importante para que se pueda luego exonerar.
Y luego, por supuesto, importantísimo, que la información que proporciona el deudor no sea ni falsa, ni engañosa, ni se haya comportado de manera temeraria o negligente. Por esto es importante, yo lo diré al final de la exposición, es sumamente importante que toda la información que se le proporcione al abogado que va a tramitar el procedimiento sea la más certera posible. Yo sé que hay veces que es muy complicado porque hay muchos deudores que empiezan a recibir cartas que ya ni las abren, les llaman por teléfono desde las empresas, de lo que son los acreedores, y no responden, no quieren. Bueno, eso es entendible, pero hay maneras para poder buscar toda la información para que una vez que se presenta o se tramita el procedimiento no empiecen a salir acreedores con unas deudas diferentes a las que se han comunicado inicialmente, porque si no se puede interpretar que el deudor está pues, actuando de una manera temeraria, negligente o que no ha aportado la información correcta. Son esos los únicos supuestos de personas que realmente no se pueden acoger a la ley de segunda oportunidad, ¿vale? De resto, en principio, pues podrían, teniendo en cuenta siempre que son personas físicas, que sean autónomos o particulares. Luego, hay deudas de las que no nos vamos a poder liberar. En general, ya les digo que la mayor parte de las deudas que una persona corriente genera se van a poder quedar liberadas, pero hay algunas que no y es importante que lo sepan por si se les da alguna de esas circunstancias. Si hay un accidente de trabajo, o sea, si yo tengo que pagar alguna indemnización por accidentes de trabajo, esto sobre todo se refiere a los autónomos, o por enfermedades profesionales, y tengo que pagar pues una indemnización, esas indemnizaciones no van a quedar liberadas. Tampoco si he cometido un delito y hay alguna cantidad que en el procedimiento penal tenga que pagar. Esa responsabilidad civil la tengo que abonar. Las deudas por alimentos tampoco se liberan. Eso es importante que también lo sepan, ¿vale? Son de las deudas que no son exonerables. Luego, salarios de los últimos 60 días de trabajo previos a la declaración del concurso con unos límites. Bueno, en principio, si no los ha pagado el Fondo de Garantía Salarial, el FOGASA, esas deudas también las voy a tener que asumir. Las deudas por multas en los procedimientos penales o sanciones administrativas muy graves, las multas, si son muy graves, sí se van a tener que pagar igualmente. Luego, las deudas por gastos y todo lo que son los costes del procedimiento también se tienen que pagar. Y las deudas con garantía real, es decir, de las hipotecas, evidentemente, no me voy a poder liberar en el procedimiento. ¿Vale? ¿Qué pasa con el crédito público? Uy, aquí tenemos un dilema, un poco, hay un debate bastante interesante, porque es verdad que antes de que se modificara la ley, que había, en principio, había una tendencia, yo creo que es bastante generalizada por todos los tribunales, juzgados de nuestro país, las que toda la deuda generada por Hacienda y Seguridad Social, en principio, quedaba liberada. Ahora hay unos límites a esa exoneración. Son hasta 10.000 euros por parte de Hacienda y de Seguridad Social, ¿vale? Bueno, hasta los primeros 5.000 euros de deuda me libero totalmente y a partir de ahí el 50% de la deuda hasta un máximo de 10.000. Cuando al principio les decía que hay una regulación a nivel europeo, es porque hay algunos tribunales que consideran que esta modificación legal, que esta limitación en cuanto a la liberación de la deuda de Hacienda y de Seguridad Social, que va en contra de la directiva europea. Entonces se han planteado, solo para que lo sepan, que esto es una cuestión controvertida, cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pueda al final debatir y que se resuelva si finalmente esto pues se ajusta a la legalidad o no. ¿Por qué? Porque a nivel europeo lo que se intenta es que la exoneración de deudas sea total. ¿Vale? Entonces, bueno, que sepan que si tienen deudas con Hacienda y con seguridad o con seguridad social, en principio, con la regulación actual, la liberación es de hasta 10.000 euros, pero que puede ser que esta situación cambie en el futuro. Yo, desde mi punto de vista a nivel personal, yo creo que lo ideal sería efectivamente la liberación total de esas deudas, porque no tiene por qué tener un privilegio Hacienda y Seguridad Social respecto al resto de los acreedores que intervienen en el procedimiento. Les voy a hacer un matiz de una cuestión que también es un poco controvertida, porque claro, ahora se nos plantea la pregunta, ¿qué pasa con una deuda de un ayuntamiento? Hay gente que debe contribuciones, que deben basura, que deben rodajes de vehículos y las deudas que puedan tener pues con consorcios o con las agencias tributarias autonómicas.
Vale, cuando es, por ejemplo, ya sea en Madrid, sea en Canarias, ¿qué sucede con esas deudas? Hay otro debate. Se os digo para que no den por hecho que estas deudas, si no llegan hasta los 10.000 euros, van a quedar liberadas. Depende de la interpretación que haga el tribunal. Es una cuestión controvertida. ¿Por qué es controvertida? Bueno, porque hay dos posturas a día de hoy. En la ley tengan en cuenta que es bastante reciente, estamos hablando de que septiembre del 2022 y habrá que ver finalmente qué es lo que se resuelve y si este tema llega al Supremo, a ver cómo se resolverá. Pero en principio, que sepan que es una cuestión controvertida. Yo creo que la posición mayoritaria es, por lo menos sé que en Madrid es así, es entender que esas deudas se asemejan a las deudas de Hacienda y Seguridad Social y que cabría esa exoneración, pero que tengan en cuenta que es algo controvertido, que en su caso habría que pelear, que luchar dentro del procedimiento. Luego, para terminar ya mi exposición, sí que les quería sobre todo, un poco anunciar cuál es la documentación que se tiene que presentar para poder tramitar el procedimiento. Es importante a nivel personal la fotocopia del DNI, libro de familia, la partida de nacimiento original, porque esto se inscribe en el registro civil donde esté registrado su nacimiento, certificado de empadronamiento, certificado de antecedentes penales. Hay bastante documentación para la que van a necesitar, o sería recomendable que cuenten con el DNI electrónico o certificado digital, porque mucha parte de la documentación se puede pedir, se puede solicitar telemáticamente. Hace falta también certificado de estar al corriente con deudas de seguridad social o agencia tributaria estatal. Ojo, yo siempre pido también, si hay Hacienda Autonómica, pues también que lo soliciten, ¿vale? Y en el caso que haya deuda, pues figurará cuál es el importe de la deuda y ya se peleará la exoneración. Si trabajan las tres últimas nóminas, el informe de vida laboral. Si no trabajo, pues acreditar realmente cuáles son los ingresos que tengo. Las declaraciones de la renta de los 3 últimos años. Luego, importante, si tengo cuentas corrientes, certificado de saldo de esa cuenta y de la titularidad. Si tengo bienes, pues en el registro de la propiedad, nota simple para acreditar que esos bienes están a mi nombre. Luego es importante, como les decía antes, facilitar toda la información respecto al activo que tengo, si es que tengo algo, y respecto al pasivo, cuáles son mis deudas. En el activo, no podemos olvidarnos, hay que meterlo todo. Pues si tengo una casa, la casa, si tengo un vehículo, el vehículo, si tengo cuentas corrientes, aunque los saldos sean bajitos, hay que incluirlos, planes de pensiones, fondos de pensiones, acciones, todo eso hay que hacerlo constar en el procedimiento. Y en cuanto a las deudas, hay que proporcionarle al letrado toda la información. Si no, si hay cosas que no saben, pues se les ayudará en el proceso a encontrar todos los documentos necesarios. El contrato es fundamental para saber de dónde deriva la deuda, con la numeración y con el importe actualizado. Vale, y luego hay que tener en cuenta que habrá que hacer una consulta en el juzgado más próximo de su domicilio para saber si hay algún procedimiento judicial en el que, aunque yo no haya recibido nada, puede ser que esté tramitándose en el que yo figure como deudor. Si es así, o como demandado o como ejecutado, hay que también tener en cuenta esa información para incluir la deuda que figura en ese procedimiento judicial y sobre todo para que luego no nos lleguen embargos, también para solicitar la paralización de ese procedimiento porque se está tramitando la segunda oportunidad. O sea que toda esa información en relación a los acreedores, cuál es el importe de la deuda y que no se nos quede nada detrás es importante. Todo hay que pensar, pues tengo una deuda de telefonía, todo sería, hay que meterlo dentro de este procedimiento para luchar la liberación, la exoneración de todas las deudas que las que aparezca yo como parte afectada. Luego hay una parte que también es importante, que son los gastos mensuales. Los gastos ordinarios, pues pasar la relación de los gastos, pues sí, el alquiler, agua, luz, pues teléfono, todos los gastos, gasolina, si tengo hijos, pues todos los gastos que tengan los niños, un poco para justificar en relación, un poco, y lo pongo también en relación a lo que decía anteriormente, si tengo un sueldo de 2.000 euros, pues y tengo que justificar cuáles son los gastos para que se vea cuál es mi capacidad económica real y para acreditar la situación de insolvencia. Entonces esta parte sí que es importante acreditarla muy bien. Luego hay que aportar, y yo soy bastante insistente en esto, una memoria jurídica y económica de por qué hemos llegado a esta situación de insolvencia. Y aquí es importante, pues, explicar muy bien
o qué es lo que ha ido pasando a lo largo de los años para que ahora realmente no pueda pagar, sobre todo para acreditar que soy un deudor de buena fe, que pueda acogerme a este procedimiento y que finalmente pueda pues tener una segunda oportunidad, que es lo que se persigue, empezar de cero, sin deudas y, bueno, pues tener una vida nueva, ¿vale? Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro con este un poco panorama que les he planteado en cuanto a los requisitos, qué personas pueden acudir a este procedimiento, los documentos. Sí me interesaba por lo menos que sepan qué documentación es la que es necesario poder aportar, y bueno, espero que les haya resultado útil. Nada, le di paso a mi compañera Teresa Budiño. Muchas gracias. Muchas gracias, Ágora. Vamos a dar paso ya a Teresa, vamos a ver si la tenemos por aquí. Aquí la tenemos. Pues muchísimas gracias, Ágora, y ya os dejo con Teresa. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Sofín la oportunidad de compartir con vosotros este ratito y espero, bueno, voy a intentar exponer mi exposición de una manera muy práctica para poder llegar a todos y que veáis que el procedimiento, a pesar de que tiene sus complejidades y que a lo largo de la exposición lo voy a intentar simplificar lo máximo posible, pues es un procedimiento sencillo, entre comillas, de obtener la exoneración de las deudas, que es la finalidad que persigue el procedimiento de segunda oportunidad. Como ha comentado mi compañera ahora, el procedimiento de segunda oportunidad, desde la reforma última del año 2022, se ha quedado en un procedimiento simplemente judicial. Ya no nos encontramos con la fase previa de intento de acuerdo en notaría, con lo cual nos encontramos que se tramitará ante un juez que conocerá de la materia, porque además, gracias a esta reforma también, el juez que conoce de estos asuntos son los juzgados de lo mercantil, que son los juzgados especializados en esta materia, con lo cual evita muchos problemas de la anterior regulación, que nos encontrábamos en la tramitación de estos procedimientos ante juzgados de primera instancia que no conocían esta regulación y daba muchas veces, pues complicaba muchísimo los procedimientos. En este caso se tramitará ante el juzgado de lo mercantil del domicilio en el que se encuentre el deudor y nos encontraremos con esa facilidad. Me gustaría comentaros y especificar, porque es una pregunta que siempre nos hacen, y es que el procedimiento de segunda oportunidad es un procedimiento concursal, no es un procedimiento al uso en el que se presenta una demanda, luego nos la contestan, se propone prueba y se lleva a cabo el acto de juicio y el juez dicta una sentencia. No es un procedimiento así, es un procedimiento específico, meramente escrito, en el que tan solo acudiremos a una vista en determinadas circunstancias, cuando haya una oposición o una calificación del juicio, cuando algún acreedor o cualquier persona ponga un incidente concursal. Pero lo normal es que el juez no tenga que ver la cara al deudor. Es un procedimiento escrito que será tramitado a través de los abogados y en el que el deudor simplemente pues, aparecerá en escritos. El procedimiento de segunda oportunidad pues se tramita, tenemos en función de las circunstancias en las que se encuentre el deudor, en caso concreto, se puede tramitar de tres maneras. Si el deudor ya se encuentra sin activos ninguno, ¿esto qué es? Pues que el deudor a día de hoy ya no tenga bienes, es decir, no tenga ni muebles, ni vehículos, ni participaciones en sociedades, ni fondos de pensiones, que no tenga activos. Ahora, cuando me meta en cada procedimiento en concreto, iremos explicando un poquito más que se entiende. Pero si no tiene activos ninguno, nos encontraremos con una tramitación rápida que se llama, que es el procedimiento de concurso sin masa. Este procedimiento es un procedimiento express. Y ahora os explicaré cómo se tramita, porque la mayoría de las personas que acuden al procedimiento de segunda oportunidad, como ha sido una gran desconocida, pues nos encontramos en estas circunstancias y podremos obtener una exoneración en un corto, breve plazo de tiempo, siempre y cuando los juzgados no tengan una carga de trabajo exagerada, que desde el año pasado hasta ahora es verdad que les ha crecido bastante el número de procedimientos. Si el deudor sí que tiene activos y tiene activos, tiene su casa, coche, participaciones, alguna herencia pendiente de percibir. Entonces, en ese caso nos podemos encontrar con dos situaciones. Una, que el deudor quiera mantener esos activos, y otra, que el deudor no los quiera mantener. Si el deudor no los quiere mantener, nos veremos abocados a un procedimiento concursal con liquidación de la masa activa, y si el deudor lo quiere mantener, pues entonces acudiremos a un procedimiento con plan de pagos. Siempre el procedimiento está destinado, como comentaba Ágora, en el caso de las personas físicas, a la exoneración de las deudas, para que podamos liberarnos y empezar una vida económica de cero. Entonces,
En concreto, el concurso sin masa. El concurso sin masa es un concurso de tramitación rápida en el que el deudor que no tiene bienes o que si tiene bienes y se encuentra en estas circunstancias, que la valoración de esos bienes sea inferior al coste del procedimiento, la valoración de los bienes sea inferior al coste del procedimiento, o bien que los bienes tengan una carga superior al valor del bien, entonces se considera que nos encontramos en un supuesto como si se equipara a como si no tuviéramos activos. ¿Esto qué quiere decir? Pongo un ejemplo para que lo podamos interpretar. Por ejemplo, yo tengo una vivienda que se adquirió antes del boom inmobiliario, en el que tengo una hipoteca de 300.000 euros, pero pido una tasación de la casa y dice esa tasación, acredita que el valor de la vivienda es de 250.000 euros. Pues ese inmueble no sería un bien liquidable, con lo cual nos encontraríamos ante un caso de activos, de que el deudor no tiene activos. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con un coche. Si yo tengo un coche y su valor es muy pequeño y el coste del procedimiento es superior al valor del coche, pues tampoco se liquidará, con lo cual el deudor podrá mantener esos activos. Una manera. Últimamente, que la mayoría de los abogados estamos intentando acudir siempre a procedimientos sin masa e intentar acreditar que los bienes que tiene cumplan estos requisitos. No siempre se da, pero en la medida de lo posible facilita mucho el procedimiento. ¿Por qué? Porque este procedimiento lo único que se hace es que el deudor, una vez que se han cumplimentado todos los requisitos que he comentado ahora y nos ha aportado toda la documentación, nosotros los abogados solicitamos al juzgado que declare en concurso de acreedores a esa persona y ponemos de manifiesto que no tiene activos. Entonces solicitamos la tramitación del concurso sin masa. En ese caso, el juez declara la situación de concurso, ordena la publicación de esa declaración de concurso en el BOE y hace un llamamiento a los acreedores para que puedan solicitar el nombramiento de administrador concursal a fin de que pueda elaborar un informe en el que manifieste si hay posibles motivos de culpabilidad en el endeudamiento del deudor o acciones rescisorias. Ahora explico esto, pero si en ese plazo ningún acreedor se pronuncia ni pide nada, simplemente el deudor tendrá un nuevo plazo para solicitar el EPI, que es la exoneración de las deudas. Lo normal y lo que nos estamos encontrando en este año ya y pico de tramitación de la nueva ley es que a la fecha, en el 99,% de los procedimientos iniciados, ningún acreedor pide ese informe a la administración concursal. ¿Por qué? Porque para que alguien pida ese informe a la administración concursal tiene que tener muy claro que ha habido motivos de culpabilidad o acciones rescisorias. ¿Y cuándo nos encontramos en estas circunstancias? Pues bien, motivos de culpabilidad, la ley establece ciertas presunciones. Entonces, que nosotros hayamos hecho algo para agravar las circunstancias económicas es muy difícil de demostrar y prácticamente nos encontramos en circunstancias muy pequeñas. Si el deudor cumple los requisitos que ha comentado mi compañera Ágora, probablemente no nos encontremos en circunstancias de culpabilidad, con lo cual no merece la pena que ningún acreedor pida ese informe. Y las acciones rescisorias, ¿qué son? Pues esto significa que en los 2 años anteriores a la solicitud de declaración de concurso, cualquier salida de dinero que haya habido de las cuentas del deudor se han podido hacer en perjuicio del resto de acreedores. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, pues cuando he sacado un inmueble en importe menor, por ejemplo, he querido proteger la casa y se la he donado a mi hijo sin precio ninguno. De esa manera, pues evidentemente serían acciones rescisorias. La mayoría de los casos en los que nos encontramos, pues no se ha producido eso, con lo cual es prácticamente improbable que se produzca esa solicitud del informe. ¿Qué pasa? Pero sí es cierto que si alguien pide ese informe, del resultado del informe que emita ese administrador concursal, nos podemos encontrar con 2 circunstancias. Bien, que el administrador concursal concluya que no hay motivos de culpabilidad ni acciones rescisorias, en cuyo caso, pues pasará lo que os he comentado antes, lo mismo que si nadie hubiera solicitado el informe, pues tendremos un plazo para que el deudor solicite la exoneración de las deudas. Y en ese caso se solicitará la exoneración de las deudas. Si por el contrario se emite el informe y el administrador concursal considera que existen motivos de culpabilidad o acciones rescisorias, entonces se tramitará el concurso en todas sus fases, abriéndose la pieza de calificación que en el procedimiento en el concurso sin masa no se apertura. Con lo cual, y ahí ya se valora si el deudor es culpable o no por esas posibles acciones. Una vez que ha pasado ese trámite y el deudor solicita el EPI, se da traslado a los acreedores para que puedan oponerse a esa solicitud,
pero esa oposición tan solo podrá versar sobre los requisitos para la concesión o no del EPI. Es decir, ningún acreedor podrá sacar ningún argumento de la manga que no sea que no cumple los requisitos. Con lo cual es difícil porque normalmente hemos comprobado con anterioridad que el deudor cumple los requisitos. El único motivo que sí que tiene un poquito más así de enjundia y que puede complicar un poco más la situación es que la nueva ley ha permitido que un acreedor solicite que no se le exonere su deuda porque considera que de exonerarse su deuda también él incurriría en una insolvencia. Entonces, ese es el único supuesto en el que nos podemos encontrar con más complicación. Pero normalmente las deudas con las que se encuentran los deudores son en cuentas de financieras y entidades bancarias que no va a provocar la insolvencia de ninguno de los acreedores. Con lo cual es una circunstancia muy concreta y que solamente podrá producirse a algún proveedor o a alguna persona particular que nos haya prestado algún dinero puntualmente. Eso en cuanto al concurso sin masa. Por el contrario, como he comentado antes, si el deudor sí que tiene activos, pues y el deudor no quiere mantener esos activos, nos encontramos con un concurso liquidación. En ese caso, el deudor solicita la declaración del concurso y una vez que solicita la declaración del concurso, ahí sí se nombra un administrador concursal, que en el caso del concurso sin masa no se nombra salvo que se solicite, y además solamente para el informe, en este caso se nombra administrador concursal, en el que el deudor verá intervenidas sus facultades, el administrador solicitará la aprobación de un plan de liquidación sobre esos bienes, procederá a la liquidación de los bienes del deudor y en ese caso, una vez liquidados los bienes del deudor, repartirá el dinero resultante de esa liquidación entre los acreedores. ¿Y cómo se reparte? Pues ese dinero se reparte en el orden de prelación que establece la ley. Primero los créditos privilegiados, luego los créditos ordinarios y por último lugar los créditos subordinados. Todos en la proporción que vayan teniendo cada uno. De esa manera, una vez que se haya hecho ese reparto, el deudor podrá solicitar en la parte que no haya quedado satisfecha como resultado de haber liquidado esos bienes, podrá solicitar la exoneración de sus deudas. De esa manera, es una manera, el deudor se va a quedar sin activos, pero va a poder empezar de cero y va a poder de nuevo empezar y volver a tener una vida económica activa. Antes de entrar en el concurso con plan de pagos y la solicitud de exoneración, quiero poner de manifiesto una cosa muy importante, que en el momento en el que los deudores nos acogemos al procedimiento de segunda oportunidad, al procedimiento concursal, y el juez declara el concurso, se suspenden la generación de intereses. Ya no se generan nuevos intereses, esa liquidación de intereses queda suspendida. Y se podrá solicitar y se suspenderán las ejecuciones. De esta manera, el deudor podrá verse un poco librado. ¿Por qué? Porque normalmente cuando acuden los deudores a nuestro despacho de abogados o acuden a su fin, nos encontramos que se encuentran en una situación ya muy desbordada porque se encuentran con todo embargado, no pueden hacer frente y entonces en el momento en el que se suspenden esas ejecuciones empiezan a estar un poquito más ahogados. Es verdad que si hay un administrador concursal se nos destinarán, no se considerará más activa del salario que perciba cada uno, toda la parte que todo el salario mínimo inembargable, conforme a las cantidades embargables del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, los primeros 1.080 euros que es el salario inembargable, el deudor podría disponer de ellos, los segundos 1.080 euros le quitarán el 30%, pudiendo disponer del resto, los terceros en adelante el 50% y luego el 60%. Con lo cual el deudor se verá en una situación bastante holgada para la que podrá atender sus obligaciones corrientes de pago y empezará a poder respirar económicamente. Entonces, esto es muy importante porque suspenderemos esas ejecuciones. Ya por último, el procedimiento con plan de pagos es un procedimiento específico que se ha planteado en esta nueva ley con la finalidad, fundamentalmente, de que los deudores puedan mantener su vivienda habitual y que no vean pues, ese desgarro tan grande que es mantener la vivienda habitual. La vivienda habitual también se puede mantener no solamente en este concurso con plan de pago, sino, como he comentado antes, en el concurso sin masa, si se considera que el importe de la vivienda es inferior a al préstamo hipotecario que tiene, también se puede mantener esa hipoteca y el deudor podrá pagar sus cuotas hipotecarias y mantener la vivienda igualmente. Pero en el caso de que no pase eso, de que el importe de la vivienda sea superior a la carga hipotecaria,
el deudor podrá igualmente intentar mantener su vivienda acogiéndose a un plan de pago. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues nos acogemos y antes de que se aperture la fase de liquidación, el deudor siempre podrá solicitarse acogerse a un plan de pago. Para ello tiene que hacer una propuesta de plan de pagos. En esa propuesta de plan de pagos tendremos que incluir, como bien ha comentado mi compañera Ágora, hay deudas que son exonerables y deudas que no son exonerables. El plan de pagos solamente abarca a la deuda que es exonerable, no a la deuda no exonerable. Esa deuda no exonerable tendrá que ser abonada íntegramente por el deudor. Pero el plan de pagos debe de recoger cómo va a pagar esa deuda no exonerable. Y de la deuda no exonerable tendrá que recoger qué parte de esa deuda queremos no abonar, es decir, la quita que queremos hacer. Si debo 100, vamos a poner el ejemplo de que debo 100 y tan solo puedo pagar el 50%, yo propondré una quita del 50% y abonar el 50% restante del resto de los créditos exonerables. ¿Cómo se hace? Pues bien, la ley nos dice que tenemos que manifestar en ese plan de pago cómo vamos a hacer frente a esa deuda. Eso lo se puede hacer de varias maneras, bien fijando un importe fijo mensual, bien fijando un importe en función de la retribución que vayamos a percibir durante el plazo del plan de pagos, o bien una fórmula combinada de las dos, una parte fija y una parte variable en función de los importes que vayamos a recibir. Debe de recoger el plazo que va a durar ese plan de pagos. Pues bien, el plazo normal del plan de pagos será de 3 años, pero la ley permite que si quiero mantener la vivienda habitual, ese plazo se amplíe a 5 años, lo cual nos va a permitir un poquito más de cuartelillo para poder acogernos a unas cuotas más asequibles. ¿Por qué? Porque si este procedimiento está pensado para mantener la vivienda habitual, el deudor tiene que seguir manteniendo sus cuotas de préstamo hipotecario, tiene que mantenerlas al día. Entonces, dicho plan debe de recoger esas obligaciones corrientes a las que tiene que atender, a la vez que debe de recoger esa deuda, el resto de deuda. Entonces, es importante cuando elaboremos el plan de pagos, la ley lo que no quiere con esto es que haya abuso, con lo cual tenemos que destinar al pago de las deudas todas las cantidades que se nos aplicaría el 607, las cantidades inembargables que he hablado antes, porque si no, el plan puede ser impugnado. Esto es muy importante, porque si no, el plan puede ser tumbado. Una vez que nosotros presentemos el plan de pagos, el juez procederá a hacer un llamamiento a los acreedores para que puedan hacer alegaciones a dicho plan de liquidación, perdón, a ese plan de pago. En esas alegaciones, ellos podrán hacer ciertas alegaciones, no todas. Entonces, uno de los motivos por los que podrán oponerse a la aprobación de ese plan de pago por parte del juez es precisamente que el plan de pago no cumpla y no recoja todos estos extremos que os estoy poniendo de manifiesto. Con lo cual es muy, muy importante que tengamos en cuenta que debemos de recoger todo eso. Además, si hay acreedores que suman el 80% de la deuda, podrán oponerse porque sí a ese plan de pago. Igualmente, hay un motivo de oposición al plan de pagos que es llamativo y que para mí hace a veces inviable y que al deudor no podamos darle garantías de que va a mantener la vivienda. ¿Por qué? Porque uno de los motivos de oposición a la aprobación del plan de pago es que el acreedor consiga más dinero liquidando los bienes del deudor que quedándose con esos bienes. Es decir, que el acreedor vaya a cobrar más si se venden los inmuebles que si esos inmuebles no se venden. Entonces, de esa manera, claro, muchas veces se queda al arbitrio del acreedor y a la buena fe de ellos el mantenimiento o no de los inmuebles, porque si ellos acreditan que con la liquidación van a cobrar más, pues entonces podrán solicitar la liquidación de los bienes y no la aprobación del plan de pago. Una vez que ha pasado ese plazo, si hay una oposición a la aprobación del plan por parte de los acreedores, en ese caso se tramitará por incidente concursal, que es la tramitación de un procedimiento verbal. Sí que es la tramitación de un procedimiento como sí que tenemos entendido. En ese caso, esa oposición por parte de los acreedores se considera como si fuese la demanda, nos darían traslado a nosotros como deudores para que hagamos nuestras alegaciones en base a esa oposición que han hecho. Se celebra una vista y el juez resuelve mediante sentencia. La sentencia caberá recurso y podremos ir a una audiencia superior, en este caso a la audiencia provincial. Pero sí que es verdad que se complicaría un poquito la cosa. Una vez
que se ha resuelto, si nadie ha hecho alegaciones, el juez procederá a la aprobación o no del plan de pagos. El juez tiene la facultad de poder modificar ese plan de pagos, ¿vale? Y puede hacernos alguna alteración a lo que nosotros hayamos planteado. Si el juez aprueba ese plan de pago, entonces obtendremos una exoneración provisional de nuestras deudas. Con esa exoneración provisional de nuestras deudas, nosotros vamos a constar en el registro público concursal en el que nos hemos acogido al procedimiento de segunda oportunidad y vamos a estar en ese registro público concursal durante el plazo de 5 años. Una vez que haya pasado, en ese momento nosotros tendremos que empezar a cumplir nuestro plan de pagos. Tendremos que elaborar un informe cada 6 meses de cómo vamos cumpliendo ese plan de pagos, si lo estamos cumpliendo o no. Y si preveemos que no lo vamos a cumplir porque se nos hayan cambiado las circunstancias, podemos bien solicitar una modificación del plan o podemos solicitar bien la liquidación. Pasado el plazo, si hemos podido cumplir el plan de pago sin ninguna complicación, solicitaremos al juez la exoneración definitiva de las deudas. Aquí hay una cosa importante y es que, aunque no hayamos podido cumplir la totalidad de los pagos, si hemos tenido unas causas imprevistas por enfermedad de cualquier deudor, del núcleo familiar que tengamos o una circunstancia, nos hayan cambiado las circunstancias por una circunstancia que no se pudo prever y no hemos podido cumplir, circunstancias económicas, lo que sea, podremos solicitar la exoneración definitiva de las deudas aunque no hayamos cumplido con todo el plan de pago. Es cierto que esto quedará al arbitrio de la decisión del juez y en este caso pues no tendremos seguridad de que la vayamos a obtener o no, pero es una vía que si nosotros lo fundamentamos bien podremos obtener la exoneración total de las deudas a pesar de no haber cumplido con el plan de pagos. Entonces en ese caso pues es importante que lo tengamos en cuenta. Luego, con esta manera, pasados los 5 años, tenemos la exoneración definitiva y como hemos estado en ese registro público concursal, saldríamos del registro público. Los acreedores lo que sí que pueden pedir es, durante la tramitación del procedimiento de segunda oportunidad con plan de pago, es que el juez determine ciertas actuaciones que no limiten nuestro actuar en la vida económica, siempre en la vida económica. Es decir, que si tenemos que hacer ciertas operaciones gordas o si han cambiado las circunstancias nuestras porque hayamos tenido una herencia o hemos pasado a un trabajo en el que hemos duplicado nuestro salario, entonces ellos pueden solicitar esa modificación. Y eso, bueno, pues es importante también que lo tengamos en cuenta. El plan de pagos, como veis, es una manera de poder mantener nuestro coche que a muchos deudores os preocupa porque es un único medio para poder acudir a nuestro trabajo y poder mantener nuestra vida, las viviendas, pero el procedimiento de segunda oportunidad es un procedimiento que yo siempre lo digo y una vez que ya os he explicado los otros procedimientos a grosso modo, quiero dejar muy claro que el procedimiento de segunda oportunidad es un procedimiento que está configurado como un derecho de los deudores. Es decir, que no tenemos que sentirnos ni culpables ni nada por llegar a esta situación en la que nos encontramos. Es decir, que normalmente nos hemos visto en esta situación no porque queramos, sino porque en circunstancias ajenas a nosotros, bien por un despido, bien por una crisis gorda, bien porque hemos tenido negocios y se nos han ido al traste, nos hemos visto en esta situación de insolvencia, que no es una situación agradable para ninguno. Entonces, es un derecho al que nos acogemos y la ley así lo establece. Es un derecho que tenemos y que la directiva europea, por eso ahora ha comentado antes que la deuda pública piensa que puede sufrir una modificación, porque la directiva europea dice y lo manifiesta muy claro que este procedimiento está destinado a la plena exoneración de las deudas del deudor para que pueda empezar de cero. La finalidad es regenerar el tejido de nuestro país y que todos podamos tener una oportunidad de nuevo. Entonces, una vez que termina este procedimiento, tanto el procedimiento sin masa como en el procedimiento sin masa como en el procedimiento de liquidación, una vez que solicitamos la exoneración de nuestras deudas, el procedimiento de la solicitud de exoneración de nuestras deudas es el mismo para todos los procedimientos. ¿Qué tenemos que acreditar? Pues cuando nos llega el plazo en el que tenemos que solicitar la exoneración de las deudas, en el concurso sin masa, una vez transcurrido el plazo de llamamiento a los acreedores sin que se hayan solicitado el informe, o cuando se ha hecho el informe y no hay motivos no han aparecido ni motivos de culpabilidad ni posibles motivos de acciones rescisorias, en ese caso el deudor solicita la exoneración de las deudas y en ese solicitar la exoneración de las deudas donde tiene que acreditar cumplir los requisitos. Una vez que se cumplen los requisitos, el acreedor podrá solicitar la oposición, ¿vale? Y al solicitar la oposición, pues ahí solamente podrá acreditarlo con los motivos que establece la ley en la que no se concederá la exoneración.
no puede hacerse valer ningún motivo personal entre ningún acreedor y los deudores, lo cual genera bastante seguridad jurídica. La única seguridad jurídica que está un poquito puesta en duda es el tema de la buena fe que ha explicado mi compañera Ágora y a la que yo no voy a volver a entrar. En relación a la pieza de calificación que ha comentado Ágora anteriormente, tan solo se tramitará en el concurso de liquidación. No se tramita en el concurso con plan de pagos, que está destinado al... ¿Por qué? Porque no lo prevé la norma. En la norma antes de la liquidación yo puedo solicitar el plan de pago y como ahí en realidad se va a valorar el plan de pagos y lo que hacemos, no es necesaria esa pieza de calificación. En el concurso de liquidación sí que se tramitará la pieza de calificación y obtendremos una calificación de fortuita o de culpa. En el caso de que tengamos una calificación de concurso como culpable, no podremos tener la exoneración de las deudas. Por eso es muy importante preparar este procedimiento de segunda oportunidad con anterioridad a la presentación en el juzgado. Porque tendremos que ver y tendremos que ser muy sinceros con nuestros abogados para comentarle todas las circunstancias, porque hay muchas circunstancias que se podrán salvar con anterioridad que una vez que tengamos conocimiento de iniciar el procedimiento, a los abogados nos resultará muy difíciles. Pero la experiencia me demuestra que muchas veces que lo importante es que nos comentéis vuestra realidad porque siempre encontramos soluciones, pero siempre que se prevean con tiempo. ¿Qué podemos hacer para poder acudir a un procedimiento sin masa y que la tramitación sea muchísimo más rápida? ¿Por qué? Porque el concurso sin masa en la mayoría de los juzgados se está tramitando en un plazo entre 6 meses y 1 año. El concurso de liquidación, como la liquidación media dura alrededor de 1 año, pues ya nos estamos yendo a un plazo muy superior. ¿Por qué queremos acudir a este procedimiento de concurso sin masa? Porque es muy rápido y el deudor va a volver a su situación anterior, liberado de sus deudas, en un breve corto plazo de tiempo. ¿Qué pasa? Si el deudor tiene bienes, nosotros podemos proceder a la liquidación de esos bienes con anterioridad a iniciar el procedimiento concursal. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la única limitación? Que tenemos que proceder a esa liquidación a un valor de mercado y destinar el pago de esas deudas, el dinero que hemos recibido al pago de las deudas conforme al orden de prelación de la ley. ¿Por qué? Porque de esa manera la ley no nos dice que no podamos vender en los 2 años anteriores. Lo que nos dice la ley es que no podemos vender en perjuicio de acreedores. Es decir, que yo lo que no puedo es vender y pagarle a uno en perjuicio de otro. Con lo cual, si nosotros seguimos el orden de prelación de pagos que establece la ley, nosotros podemos acogernos a un procedimiento de concursal sin masa que nos facilita muchísimo el llegar a la exoneración de las deudas en un breve plazo de tiempo y sin tener la calificación de las deudas. Yo sin más ya termino mi exposición. Espero que os haya sido útil. Comentar que he simplificado todo lo que puedo la tramitación de estos procedimientos, que en realidad son muy complejos, pero que quería exponer un poco para que todos lo entendiéramos. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Teresa. Gracias por la explicación. Yo creo que también ha quedado bastante claro entre la que habéis hecho Ágora y tú. Pues muchas gracias a las dos. Ya hasta aquí las preguntas. Os recordamos que si os habéis quedado todavía con alguna duda, queréis iniciar vuestro procedimiento, queréis que analicemos vuestro caso, nos podéis escribir a info@sufin.com y nuestro equipo lo analizará y resolverá todas vuestras dudas para que podáis iniciar este procedimiento de la ley de segunda oportunidad. Así que muchas gracias, Ágora, muchas gracias, Teresa, por vuestra presentación. Gracias a Creo que ustedes por la Muchas gracias a vosotros. nos habéis resuelto todas las dudas que pudiésemos tener. Así que ya antes de finalizar, os recuerdo que os va a salir en la pantalla una pequeña encuesta. Tardáis 2 minutos en responderla y a nosotros la verdad que nos sirve de ayuda para saber pues qué temáticas os interesan más, qué temáticas no, de cara también a organizar los siguientes webinars, que como sabéis pues siempre organizamos un par de webinars formativos al mes para que tengáis siempre toda la información actualizada. Así que ya, sin más, cerramos aquí el webinar. Muchísimas gracias, Ágora, Teresa, de nuevo y muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar. Bien, Gracias.